Bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio de la palabra, de discipulado, de oración. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Vamos a orar para empezar. Tomémonos de la mano del Señor Jesús. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender de ella directamente lo que tú piensas de nosotros, de enseñarnos la verdad que nos hace libres. Gracias, Padre. Hoy ponemos delante de este tiempo en el nombre de Jesús, pidiendo que tu Santo Espíritu sea guiándonos, enseñándonos, demostrándonos tu verdad, mostrándonos, Señor, que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Bueno, este es el cuarto video. Hoy vamos a hablar de lo que se comentó en el estudio bíblico en vivo, en una reunión con unos hermanos. Y este video es una forma de que ellos puedan, los que no pudieron ingresar, porque las diferencias en el horario es realmente muy difícil, pero fueron tiempos muy especiales y aquí voy a tratar de comentar, leer la palabra y hablar sobre ella. Sin embargo, en el directo, en el envío, pues es muy agradable porque todos vamos leyendo, dando nuestra opinión y la palabra de Dios se va aclarando y es maravilloso lo que el Espíritu de Dios hace. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante y es quiénes somos en Cristo. Ya vimos en nuestros estudios bíblicos pasados sobre qué es ser un discípulo, sobre el pecado, el arrepentimiento, lo que hace la sangre de Cristo y la fe salvadora. Sabemos que si creemos en el Señor Jesús, en su obra en la cruz, somos salvos, somos ahora hijos de Dios. Y vamos a hablar sobre eso, porque ya no somos solo criaturas, ¿cierto? Sino que ahora somos hijos de Dios y lo que eso implica. Para eso vamos a leer varios textos bíblicos, están anotados en la descripción del video. Y bueno, acompáñenme a leer y que el Señor nos bendiga en este estudio. Vamos a iniciar con Juan 1:12. Y luego vamos a leer Juan 3:16. Entonces Juan 1:12 dice: vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Ese es el 11, el verso anterior. Y el 12 dice: pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Maravilloso. Ahora vamos a leer Juan 3:16. Entonces recordemos, somos ahora hijos de Dios porque creemos en el Señor Jesucristo. Y Juan 3:16 es un versículo muy conocido porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros ahora tenemos vida eterna en Él, en Jesucristo. Vamos a leer Romanos 5:5. Romanos 5:5. Dice la palabra de Dios: y la confianza no confunde, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermoso saber que el amor de Dios está aquí dentro, porque ha sido dado por el Espíritu Santo. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A mí me pasó una vez que había una persona que definitivamente yo no podía amar, no podía de alguna manera soportar, una persona muy difícil. Y yo le pedí al Señor en oración que me ayudara, que me diera su amor, porque yo no podía, humanamente hablando. Y sí fue posible. Obviamente no es algo de un día para otro, ni en segundos, pero Dios es capaz de llenar el corazón de amor del ser humano para con otros. Dios es amor. Si eso te está ocurriendo, mira lo importante. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad. Para eso también está Él, es su alegría. Vamos a leer entonces 1 Corintios 2:16 y luego el 6:19. 1 Corintios
2:16. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Creo que es un plus maravilloso, muy grande de lograr entender, y es cuando necesitamos del Espíritu Santo para que nos enseñe y nos haga entender lo que eso significa. Si tenemos la mente de Cristo, podemos pensar desde otra perspectiva, la divina, y esto es para beneficio y la gloria de Dios, por supuesto. Vamos a leer 1 Corintios 6:19, que dice: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios, y que no se pertenecen a sí mismos? Es en forma de pregunta, yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero es verdad, nuestro cuerpo, ¿cierto?, es templo del Espíritu Santo. Aquí adentro habita el Espíritu Santo. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo. Eso ocurre ahora por la gracia de Dios, como consecuencia de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, como promesa. Él nos ha dado su Espíritu Santo y está aquí dentro de nuestro cuerpo. Cuando yo oro, ahora oro con más fe, porque ya no suena distante. O sea, si bien es cierto, Dios está en su trono, pero el Espíritu de Dios está aquí en mí y me oye, me conoce, me acompaña, me dirige, y puedo orar con esa confianza. Entonces ahora yo sé que, como dice la Biblia, mi cuerpo no es solo mío, en realidad es de Dios, y que es el templo, el lugar donde reposa el Espíritu Santo. Debo cuidar mi cuerpo, alma y espíritu, todo mi ser para Dios. Entonces somos templo del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 12:27. Dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en su posición. Somos parte del cuerpo de Cristo acá en la tierra. Entonces, Él es la cabeza, ¿no? Hacemos parte, estamos unidos a Cristo, estamos dentro de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esto nos debe ayudar a pensar lo valiosos que somos en Cristo, por supuesto. Todo para la gloria de Dios. Creo que es una frase, a veces pareciera redundante, pero es la verdad. Vamos a leer ahora Efesios 1:13-14. Efesios 1, del 13 al 14. Dice: en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria. Lo que hablábamos de la gloria de Dios. Entonces, ahora que estamos en Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía, es la garantía de nuestra herencia para la redención, para los que somos salvos. ¡Qué alegría! Y el Espíritu Santo, bueno, en próximos estudios vamos a hablar un poco más sobre la obra del Espíritu Santo. Pero Él es el que nos testifica. Es nuestra prueba de que somos salvos. No es posible vivir una vida en Cristo si Él no está en nosotros. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Y bueno, es una bendición para nosotros que así sea. Como dijo el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya. Y los apóstoles no entendían. Ellos no querían que Jesús se fuera, ¿cierto? Pero sí, era necesario. Y ya cuando el Señor se fue y el Espíritu Santo fue derramado, fue cuando ellos pudieron desarrollar todo el ministerio y todo lo que ellos tenían que hacer.
que hasta la época, hasta ahora, como ustedes pueden ver, tuvo un excelente fruto, porque la palabra de Dios corrió y corrió y llegó a nosotros. Bueno, vamos a leer Romanos 5:1, luego 5:10. Romanos 5:1. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 5:10 dice, porque si mientras éramos adversarios, Dios fue reconciliado con nosotros mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más entonces, por su reconciliación con nosotros, seremos salvos mediante su vida? Entonces, el Señor nos ha reconciliado, ¿verdad que sí? Por medio de su muerte. Pero por medio de su vida, ¿cuánto más nos dará vida? Nos dará salvación. Muy bien. Hemos sido justificados por medio de la fe y ahora tenemos salvación. Muy bien. Vamos a leer Romanos 8:17. 8:17 que dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Este es un versículo que habla sobre que Él nunca nos ha prometido una vida sin obstáculos y pruebas, al contrario. Si las llegamos a tener, vamos a tener la fortaleza de Dios para superar cada obstáculo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, Él es nuestro hermano mayor. Muy bien. Vamos a leer 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Dice así. Así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa misma imagen de gloria, para gloria como por el Señor, el Espíritu. Acá la palabra nos dice que somos transformados para la gloria de Dios. Tiene que haber necesariamente un avance en nuestra vida. Y así será hasta el final, ¿no? De nuestras vidas y en la eternidad. Vamos a leer entonces Efesios 2:19. Dice, por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, somos conciudadanos con los santos. Muy bien. Vamos a leer Filipenses 4:13. Yo creo que es muy conocido, ¿cierto? Filipenses, ahora todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y Pablo estaba hablando en un momento en el que él ya había vivido muchas situaciones difíciles. Ustedes pueden leer la carta y se darán cuenta que Filipenses es una carta de mucha alegría y de mucha fortaleza, pero el contexto histórico y lo que él vivía era bien complejo. Entonces, cuando tengamos situaciones difíciles, podemos recordar que el Señor es nuestra fortaleza. Él nos ayuda en nuestra debilidad. No estamos solos en este caminar en Cristo. Por eso es tan importante reconocer que Él es nuestra fortaleza. No somos nosotros. No es un tema de yo puedo, yo. No. Si podemos analizar, uno diría, bueno, ¿quiénes somos en Cristo? Pareciera que yo soy tal cosa, yo soy. Y sí, pero el fundamento es Cristo. No es mi persona. Es su obra, es su actuar, es su Espíritu Santo. Entonces yo en Cristo estoy fortalecida. Él es mi fortaleza. No, yo soy débil. Él es el que me da la fortaleza. Esto es muy importante reconocerlo. Una dependencia. Hay que depender de Dios. Y no es fácil, porque nuestra naturaleza
nuestra humanidad, todo nos muestra que debemos ser muy independientes de alguna manera. Pero aquí estamos aprendiendo que Cristo, Él es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él es el que me da la fuerza. Vamos a leer primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, así dice la versión Reina Valera. Entonces, nosotros somos personas especiales para Dios, definitivamente sí. Somos parte de su familia y somos sus sacerdotes acá. Y no estoy diciendo, no estamos entrando al punto de los ministerios, que quién es pastor, maestro, no. En donde estemos, en nuestro hogar, nuestro vecindario, nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, todos tienen que ver que somos diferentes, que tenemos a Cristo y vivimos una vida santa para Él y por Él. Entonces, en medio de ese testimonio, en ese día a día, es que las personas podrán observar ese sacerdocio. Que nuestras palabras traigan paz, sabiduría, el mensaje de Cristo. Ahí somos sacerdotes y estamos llamados a llevar la palabra de Dios a otras personas. Entonces, recordemos que hemos sido llamados y separados para esto, para anunciar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya hemos estudiado que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, es la separación con Dios de las tinieblas. Pero ahora estamos juntos, unidos, estamos en Cristo. Entonces, con más amor y felicidad podemos vivir esta palabra. Reconocer que en Cristo somos especiales para Dios. Vamos a leer. Vamos a leer entonces, voy a concluir, a resumir sobre quiénes somos en Cristo. Perdonen. Entonces hemos leído de acuerdo a la palabra de Dios que somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Ahora tenemos paz para con Dios. Le pertenecemos a Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios. Esto tiene que darnos paz, ¿cierto? Tiene que dar una paz y un conocimiento, una protección a nuestra mente para no permitir pensamientos que sean negativos al punto de creer que estamos lejos de Dios. Claro, podemos equivocarnos y ahí es cuando debemos arrepentirnos, volver al Señor y cambiar. Pero nunca permitamos las mentiras del enemigo que nos quieran acusar y decir que no somos hijos de Dios, cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Tenemos a su Espíritu Santo que vive en nosotros. Hemos sido reconciliados con Dios. De acuerdo a Romanos 8:17 y siguientes, ahora somos hijos como tal herederos de Dios, coherederos con Cristo, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria para la gloria de Dios. También somos conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. También estábamos hablando que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. También estábamos leyendo que el Señor nos ha separado. Somos linaje escogido, real sacerdocio,
Somos sacerdotes para su reino. Pueblo, nación santa, adquirido por Dios, para anunciar las bondades de esta salvación tan grande del reino de Dios. Ahora, para finalizar, vamos a leer 5 textos bíblicos que nos hablan sobre qué hizo Cristo por nosotros. Y esto es algo muy contundente, concluyente, que debe quitar todo pensamiento equivocado. Debemos renovar nuestra mente y nuestra vida a través de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer primero que todo Juan 8, 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Vamos a leer qué dice. Dice: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: Nosotros somos linaje de Abraham, y nunca hemos servido como esclavos a nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les dijo: de cierto les digo. Es una frase que usaban para, como cuando usamos en el español exclamación, signos de admiración. Esta frase que el Señor dice es, pero en serio, lo resalta, que dice él: todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Ahora nosotros somos hijos de Dios y permanecemos para siempre en Él. Así que si el Hijo Jesús les hace libres, serán verdaderamente libres. Estamos llamados a vivir libres del pecado, libres para la gloria de Dios. Bueno, vamos a leer Romanos 8:1. 8:1. Por tanto, no hay condenación para los que en Jesucristo no andan conforme a la carne. Impresionante. No hay condenación para los que en Cristo, para los que estamos en Cristo, para los que no andamos conforme a la carne. Ya habíamos leído en la clase pasada sobre las obras de la carne, las obras del Espíritu. Debemos vivir conforme al Espíritu. Es decir, ya no estamos bajo condenación. Vamos a leer 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados. Entonces, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hemos sido lavados, santificados y justificados. No debemos tener dudas de nuestra salvación. Si fuera así, es necesario sacar un tiempo y orar, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir esa salvación tan grande, que la sangre de Cristo nos cubra, nos limpie y tener esa certeza. Finalmente, nos faltan solo 2 textos: Colosenses 2:10 y 2 Corintios 5:20. Colosenses 2:10 dice lo siguiente: y ustedes también han alcanzado en él la plenitud, porque él es la cabeza de todos los principados y dominios. En él estamos plenos, en Cristo. De otra manera, no. Un tiempo que yo estuve muy alejada de Dios, y puedo decirles con certeza que yo no me sentía plena. Y claro, hay alegrías, ¿no? Como todo, pero no sentía paz al 100% ni plenitud. Por eso hoy
puedo dar ese testimonio. Y finalmente, 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Aquí está. Así que somos embajadores del Cristo, y como si Dios les suplicara por medio de nosotros, les suplicamos pues por el Cristo. Reconcíliense con Dios. Entonces somos embajadores de Cristo y estamos llamados a hablarles a otros, a llevar la palabra de Dios y a comunicar las buenas noticias para que las personas, así como nosotros también, puedan reconciliarse con Dios. Muy bien, estos son los textos bíblicos que analizamos en la reunión de estudio bíblico, y como ustedes pueden darse cuenta, aquí lo que importa es Cristo y lo que Él nos ha hecho. ¿Quiénes somos en Cristo? No es un asunto de egoísmo ni de yo importo, yo. No, es Cristo y su obra redentora, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Esta salvación tan grande. Esto nos tiene que dar paz y tranquilidad. No sé si recuerdan la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, que es como un casco que se colocaban los soldados romanos, y obviamente protege la cabeza, el cerebro. Para el caso de la armadura de Dios y esto que es espiritual, lo que estamos hablando, bueno, pues esta salvación, este conocimiento, esta revelación de quiénes somos en Cristo nos tiene que ayudar a que nuestros pensamientos sean protegidos, que si llegan algunos que sean de condenación y acusación, pues ya no van a tener efecto, porque ya tenemos total certeza y claridad de quién somos en Cristo. Bueno, espero que esta palabra sea de mucha bendición. Vamos a finalizar con una oración. Dispongamos nuestros corazones y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque ella es la que nos permite, Señor, saber quiénes somos en ti. Gracias, Señor Jesús, por tu Santo Espíritu que nos ha llenado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra y hoy nos llenas de fortaleza, de alegría, Señor, de saber que en ti somos plenos, que en ti estamos salvados de la ira, justificados, completos en ti. Queremos vivir tu palabra, queremos vivir conforme los frutos del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este video. Espero que podamos reunirnos en el estudio bíblico que sigue, el próximo. Mil bendiciones.